bienvenidos una vez más a estos tutoriales de matemáticas. Ya terminamos de ver todos los poliedros regulares, entonces ahora vamos a empezar con los poliedros irregulares. Y los primeros de ellos son los prismas y los antiprismas. Estos ya los habíamos mencionado antes, pero estos son, por así decirlo, nuevos. No hay mucha información en internet de ellos. Quizás los acaban de descubrir recientemente, hace unos 10, 15 años. Pero ahorita en geometría, en esta sección, nos vamos a dedicar más de lleno a los prismas. Los antiprismas pues solo vamos a mencionarlos, vamos a saber qué son, características y saber que existen, y ya los vamos a estudiar más adelante en trigonometría, porque para calcular por ejemplo su área, su volumen, necesitamos pues conocer algunos conocimientos de esa rama de las matemáticas. Pero para calcular área y volumen de los prismas, pues nada más con lo que sabemos, operaciones sencillas, y ya con eso tenemos los resultados. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver los prismas, un poquito de antiprismas, y vamos a explicar pues cada uno. Entonces, como les había comentado, tanto los prismas como los antiprismas son poliedros o sólidos irregulares, ya que las caras no tienen ni la misma forma ni el mismo tamaño. Por ejemplo, este es el prisma más común, que se llama prisma triangular. Entonces observamos, ahorita les digo, ahorita definimos las características y todo eso. Entonces observamos las caras. Aquí tenemos dos caras que tienen forma de triángulo, esta y esta. Pero si nosotros observamos las caras laterales, observamos que ya tienen otra figura, que es la de un rectángulo. Entonces, para empezar, observamos que las caras son diferentes. Aquí tenemos de un triángulo y aquí tenemos de un rectángulo. Y luego observamos el tamaño. Necesitaríamos calcular su área, pero al menos a simple vista podemos ver que esta cara es más pequeña que toda esta. Entonces con esto podemos observar que es un poliedro irregular, ya que las caras tienen distintas formas y distintos tamaños, a diferencia de los poliedros regulares, en donde absolutamente todas las caras serán iguales. Aquí puede que haya unas que son iguales, pero son diferentes a otras. Entonces, vamos a empezar primero con lo que es el prisma. El prisma ya vimos que es un poliedro irregular. Poliedro irregular, ya que sus caras no tienen la misma forma ni mismo tamaño. Y lo mismo podemos decir de sus aristas. Las aristas también son de diferente tamaño. Por ejemplo, observamos esta. Esta es una arista. Mire, no sé, póngale 3 centímetros. Pero compárenla ahora con esta. Es muchísimo más pequeña que esta. Entonces eso quiere decir que sus aristas tienen diferente tamaño. Y por lo tanto, como todas sus caras son diferentes, eso quiere decir que también todos sus ángulos van a ser diferentes. O sea, todo es diferente, a diferencia de los poliedros regulares. Tiene diferentes caras, tiene diferentes medidas en sus aristas y tiene diferentes medidas en sus ángulos. Ahora, la característica de los prismas es que poseen dos bases. Entonces aquí está. Esta es una base y esta es otra base. Las dos bases van a tener la misma forma, el mismo polígono. En este caso, el polígono es un triángulo. Entonces, vamos a poner que aquí es un poliedro irregular que posee dos bases en forma de polígono. Entonces, dos de sus caras son las bases. Una base la tenemos acá abajo y otra en la parte de arriba. Y sus caras laterales son paralelogramos, que en este caso, bueno, observamos que son rectángulos. Entonces, esas son las características principales de los prismas. Caras laterales en
pueden ser los rombos, los romboides, los rectángulos o cuadrados. Entonces estas caras, entonces aquí tenemos caras que tienen forma de rectángulo, pero puede haber de alguna otra que sea un paralelogramo. Puede tener caras cuadradas, de rombo o de romboide. Entonces, o sea, lo más común es esto, del rectángulo, pero también pueden presentarse los otros casos. De hecho, hay veces en las que el hexaedro se puede considerar como un prisma. Hay veces, porque también cumple esas características. Por ejemplo, tiene sus dos bases y las caras que tiene a los lados son de paralelogramos, en este caso de cuadrados. Sin embargo, o sea, la forma parece de un prisma. Sin embargo, aquí, a diferencia del prisma, todas sus caras tienen la misma forma, sus aristas tienen la misma medida y todos sus ángulos miden lo mismo. Y en un prisma, forzosamente, para que sea considerado un prisma, debe ser un poliedro regular. Y este pues es un poliedro regular. Entonces, por eso les digo, a veces es considerado como un prisma, pero está mal considerarlo, ya que no cumple con esas irregularidades que sí cumple un prisma. Ahora, observen bien las caras. Entonces, vean, se los pongo así, para que lo puedan observar. Además, esas dos bases que tenemos, que forman dos caras, son paralelas. Entonces vamos a escribirle aquí dos bases en forma de polígono que son paralelas. Ahorita vamos a ver por qué. Son paralelas porque siempre van a estar a la misma distancia una de la otra. Entonces, esa distancia que los separa pues está dada por la altura, en este caso del rectángulo. Entonces, siempre esas dos bases se van a mantener a la misma distancia. Pero lo importante es lo que viene a continuación. Observen la forma de las caras. Observen nada más este vértice. El vértice de esta y el vértice de esta. Los vértices están apuntando hacia la misma dirección. En este caso está hacia la cámara. Entonces eso va a ser muy importante porque es lo que nos va a permitir diferenciar los prismas de los antiprismas. Entonces, las bases son paralelas, pero lo importante es que son paralelas porque todos los vértices están apuntando hacia la misma dirección. Por ejemplo, ahora si nos vamos con este vértice, observamos que está apuntando hacia acá y lo mismo esto. O sea, la forma de las bases está acomodada de la misma manera, con los vértices, los mismos vértices apuntando en la misma dirección. Como aquí, en la parte de atrás tenemos los dos vértices del triángulo y en la parte de adelante tenemos únicamente para ambas bases un vértice de ese triángulo. Entonces esa es la característica importante de los prismas, que las figuras están acomodadas de la misma forma. Entonces llevamos todas estas características. Es un poliedro irregular, puesto que las caras son diferentes, pueden estar de diferente tamaño y además las aristas son de diferente tamaño, tienen diferentes valores en los ángulos. Se caracteriza porque tiene dos bases. Esas bases son polígonos. Las dos bases son paralelas. Decimos que son paralelas porque están acomodados de la misma forma. Y bueno, las caras laterales son de paralelogramos, que pueden ser rectángulos, rombos, romboides o cuadrados. Si se dan cuenta, esas caras laterales conectan a cada uno de los lados de las bases. Entonces, esas son las características principales de los poliedros. De los prismas. Ahora, hay muchísimas clasificaciones de los prismas. Entonces, están los prismas regulares. Regulares e irregulares. Entonces, esta clasificación se debe a la forma de la cara, o bueno, de las bases.
polígonos regulares. Recordemos que los polígonos regulares son aquellos en donde todos sus lados presentan la misma medida. Y bueno, además tienen la misma forma y el mismo tamaño. Entonces, por ejemplo, en este prisma, aquí tenemos un triángulo equilátero. En la otra base también tenemos un triángulo equilátero. Entonces, eso quiere decir que este es un prisma regular, puesto que las dos bases son polígonos regulares. Los prismas irregulares son aquellos en donde las bases se forman por polígonos irregulares. Por ejemplo, un trapecio. Un trapecio nosotros, cualquiera, el que ustedes quieran, eso ahorita no importa, cualquier trapecio. Nosotros sabemos que un trapecio es una figura irregular, es un polígono irregular, ya que sus lados son diferentes. Por ejemplo, nada más para dibujar, aquí está, este sería un tipo de trapecio. Observamos que todos sus lados son diferentes, entonces esto no es un polígono regular, es un polígono irregular. Si nosotros tuviéramos un prisma que tuviera en sus dos bases esta forma, entonces sería un prisma irregular, ya que dichas bases tienen un polígono irregular. Entonces, esta es una clasificación del prisma, dependiendo de la forma de la cara, o bueno, de las bases. Son regulares si en las bases tenemos polígonos regulares, o sea que todos sus lados son iguales, como el pentágono regular, hexágono regular, el cuadrado, el triángulo equilátero. O son irregulares esos prismas si las bases son figuras irregulares, como por ejemplo un trapecio, un trapezoide, ya sea simétrico o un trapezoide simétrico, un triángulo isósceles, un triángulo escaleno, cosas así. Entonces, esa es una clasificación por la forma que tiene la base. Otra, por la forma en que son las caras laterales. Ahí está. Entonces, aquí tenemos que hay prismas rectos y prismas oblicuos. Entonces, los prismas rectos son aquellos que tienen caras de figuras que tengan ángulos rectos, como por ejemplo este. Las caras laterales que posee son de rectángulos. Un rectángulo posee ángulos rectos, entonces por lo tanto es un prisma recto. También, por ejemplo, si las caras fueran cuadrados, sería un prisma recto, ya que el cuadrado posee ángulos de 90 grados, ángulos rectos. Pero por ejemplo, si las caras, en vez de ser como estas, rectangulares, fueran en forma de rombo o de romboide, entonces ahí ya los prismas serían oblicuos. De hecho, otra forma de verlo es que, por ejemplo, en los prismas rectos, si nosotros lo colocamos sobre una base, se ve derechito. Pero si nosotros un oblicuo lo colocamos sobre una superficie, la base que tenemos abajo va a estar en un lado y la base que tenemos arriba no va a estar en la misma posición, va a estar, por ejemplo, por acá. O sea, ya que el prisma va a estar así como diagonal. Entonces, esos serían los prismas oblicuos. Por ejemplo, nada más un bosquejo rápido. Este sería un prisma recto. Dejen borro mejor esto, porque observen esta cara. Es una cara en forma de rectángulo. Les digo, ahorita nada más es un bosquejo, ya más adelante ya lo vamos a ver más a detalle, así como cada uno de los sólidos platónicos. Entonces, esta cara, ahorita ignoremos por un momento los triángulos. La cara que une a esos dos triángulos tiene forma de rectángulo. Por lo tanto, un rectángulo tiene ángulos rectos. Entonces, quiere decir que ese prisma es un prisma recto. Si por ejemplo fuera un oblicuo,
dando los triángulos, la cara que está uniendo a los triángulos tiene forma como de romboide, como que está diagonal. Entonces, esa es la característica de los prismas oblicuos. Las caras laterales no nos están formando ángulos de 90 grados. Les digo, esto nada más es un bosquejo, ya más adelante lo vamos a ver ya más a detalle. Entonces, esta es otra clasificación. Bueno, llevamos dos. La forma de la base, dependiendo de la forma de la base, el prisma regular o irregular. Dependiendo de la forma de las caras laterales, puede ser uno recto, puede ser prismas rectos u oblicuos. Luego existe otra, que se llama por la forma de los vértices o de los ángulos. Vamos a ponerle vértices. Y esto pues ya lo habíamos visto en videos tutoriales anteriores. Puede ser convexo o cóncavo. Entonces, dependiendo de la forma en la que estén los vértices, el prisma puede ser convexo o cóncavo. Por ejemplo, aquí tenemos estos dos poliedros. Si los vértices están por afuera de nuestro prisma, entonces decimos que es un prisma convexo. Pero si por ejemplo los vértices están como este, que parece que están hacia adentro del poliedro, entonces decimos que es un prisma cóncavo. Bueno, este pues ya habíamos visto, no es un prisma, es un octaedro, ya lo vimos anteriormente, pero lo estoy usando para ejemplificar lo que es convexo y cóncavo. Pero si hay prismas que sus ángulos están así, hacia adentro, entonces decimos que son cóncavos. Pero de hecho la mayoría de los prismas tienen ángulos que son convexos, o sea que los vértices están hacia afuera. Pero puede que lleguen a existir prismas en donde los vértices sean cóncavos. Eso se debe a que los vértices están hacia adentro. Bueno, también una característica importante es que las bases, les había comentado, son polígonos, pero las dos bases son iguales. ¿A qué me refiero con iguales? Por ejemplo, si aquí tenemos un triángulo, en la otra base también va a haber un triángulo. Si aquí tenemos un cuadrado, en la otra base va a haber un cuadrado. Ya si nosotros ponemos por ejemplo aquí un trapecio y aquí un octágono, o sea, sí se pueden hacer ese tipo de poliedros, pero ya no sería un prisma, simplemente serían poliedros irregulares. Pero la característica principal de los prismas es que las dos bases van a tener la misma forma. Y estas son pues las características importantes de los prismas. Entonces, es un poliedro irregular, es irregular, ya que sus aristas, no todas las aristas miden igual, no todas las caras tienen la misma forma y no todos los ángulos miden lo mismo. Tiene dos bases en forma de polígono y esas dos bases tienen la misma forma. Decimos que son paralelas porque están acomodadas de la misma forma. Por ejemplo, ya para que quede más claro esto, lo pueden ver aquí. En este prisma, bueno, este intento de prisma, observamos que el triángulo está apuntando hacia arriba. El triángulo, la base de arriba. Y aquí, la base de abajo, también tiene un triángulo que está apuntando hacia arriba. Los dos triángulos están acomodados de la misma forma. Entonces, por eso también decimos que son paralelas. Esas bases son paralelas, por la forma en la que están acomodadas. Las caras que poseen, que son laterales y que conectan a las bases, tienen forma de paralelogramo, ya que pueden ser rectangulares, pueden ser en forma de rombo, de cuadrado o de romboide. Y ahora hay varias clasificaciones. La forma, dependiendo de la forma de la base, pueden ser regulares o irregulares. Si las bases son polígonos regulares, como un triángulo equilátero, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, un octágono y así, entonces el prisma es regular. Pero si las bases son figuras irregulares, como por ejemplo un trapecio, un triángulo isósceles, un rectángulo, cosas así, entonces decimos que son prismas irregulares. Ahora también, dependiendo de la forma
forma de las caras laterales. Si las caras laterales forman ángulos rectos, entonces decimos que es un prisma recto. Pero si las caras laterales forman ángulos diferentes a 90 grados, entonces decimos que son prismas oblicuos. Aquí también puede haber una pequeña clasificación, no es muy mencionada, que son los prismas truncados. Entonces, estos prismas son prismas que nosotros tenemos aquí y que de cierta forma los cortaron de forma diagonal. Ahorita les muestro una lámina para que puedan ver cuáles son los prismas truncados. Y bueno, también dependiendo de los vértices, pueden ser convexos, o sea que todos los vértices están por afuera del prisma, o pueden ser cóncavos, que los vértices están por adentro. Entonces les voy a enseñar una lámina que ya hice hace algún tiempo para que vean cómo es un prisma truncado. Listo. Entonces, bueno, aquí está. Bueno, estas son otras cosas. Estas las vamos a ver ya más adelante. Lo que me interesa es que vean esta figura. Observen. Esto es un prisma, ya que todas las caras que posee son rectángulos. Este es un prisma, ¿qué? Hexagonal, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es un prisma hexagonal. Sin embargo, está truncado porque nosotros observamos que parece que en la parte de arriba lo cortaron. O sea, el dibujo nos está representando como si fuera una caja, la cual le cortaron un pedacito en forma de diagonal. En forma diagonal, perdón. Entonces, esta es la forma que poseen los prismas que son truncados. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro prisma triangular. Observamos que es uno completo. O sea, está completo tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba. Sin embargo, aquí observamos que parece que lo cortaron, como si este lo cortáramos en forma diagonal y quedara esta cara. Entonces, este es un ejemplo de prisma truncado, que les digo, no es muy visto, pero de todos modos existe. Y ahora a lo mejor ustedes dirán, pero las caras, las bases, no son no son paralelas, entre comillas, porque no están a la misma distancia. Pero la orientación de los vértices sí es la misma. Por ejemplo, la cara de arriba, la que está cortada, observamos el vértice, está apuntando aquí. Y en la cara de abajo, el vértice también está aquí. Están posicionados en el mismo lugar, nada más que bueno, uno abajo y otro arriba. Por eso les decía que entre comillas también decíamos que eran paralelas, porque nos fijamos en la forma en la que está. La forma en la que están acomodados los vértices nos indica que son paralelos. Si los vértices están acomodados en la misma posición, nada más que uno está abajo y el otro arriba, entonces decimos que en cierta forma esas caras son paralelas, ya que las dos bases, tanto la de abajo como la de arriba, están acomodadas de la misma forma. Nada más que bueno, una está abajo y la otra está arriba. Más que nada con esto nos referimos a paralelas, no tanto a que se conserve la distancia que hay entre ellas. O sea, también se puede aplicar en algunos prismas, pero aquí paralelo nos referimos más que nada a la posición en la que están los vértices, que en la cara de abajo y en la cara de arriba están en la misma posición. Entonces a eso nos referimos con caras paralelas. Entonces esta es por la forma que tienen las caras laterales. Que bueno, aquí pues no, las caras laterales no tienen el mismo tamaño debido a que lo cortamos de forma diagonal, pero al final de cuentas siguen siendo paralelogramas, por lo tanto sigue siendo un prisma. Entonces ya les guardo mi lámina. Ahí está. Entonces esto es todo lo referente a los prismas, y es el poliedro que más se estudia. Bueno, ya estudiamos los poliedros regulares y posteriormente vienen los prismas. Y los que también más estudian son los rectos, ya que son los más fáciles de calcular. Para los oblicuos y truncados, pues hay que considerar algo. Pero en esencia, todo es igual para todos. O sea, cómo se nombran, cómo se construyen, es igualito. Nada más que, por ejemplo, para el cálculo del área y del volumen se utilizan diferentes fórmulas. Pero en esencia es lo mismo. Ahora ya nada más para terminar con los prismas, ¿cómo
¿Cómo se nombran? Se nombran dependiendo de la cara que posea en las dos bases. Por ejemplo, este posee dos triángulos, entonces sería un prisma triangular. Si las caras tuvieran cuadrados, sería un cuadrangular. Si por ejemplo tuviera trapecios, sería prisma trapezoidal. Si tuviera pentágonos, sería pentagonal. En este caso, en el ejemplo que les mostré, acá está, observamos que las caras tienen forma de hexágono. Entonces es un prisma hexagonal. Está truncado, pero al final de cuentas cumple con las características de un prisma. La misma figura en ambas bases, que están ubicadas los vértices en la misma posición. Las caras laterales son de rectángulos, o bueno, en algunos casos, en otros no, pero son paralelogramos y posee diferentes aristas, diferentes caras, diferentes ángulos. Entonces sí cumple las características de un prisma. Es un prisma truncado al final de cuentas, pero cumple las características esenciales de un prisma. Entonces esa es la forma en la que se nombran. Dependiendo de la cara que tengan en las dos bases, vamos a nombrarlo. Por ejemplo, un octágono, si tiene un octágono en las dos bases, entonces sería un prisma octagonal. Entonces esto es todo lo referente a los prismas. Ahora vamos a ver qué son los antiprismas. Entonces borramos todo esto. Antiprismas. Los antiprismas pues cumplen muchísimas de las características de los prismas. Es un poliedro irregular. Poliedro irregular. Es un poliedro irregular porque todas las caras tienen diferente forma, tienen diferente tamaño, las aristas pues son diferentes, los ángulos también son diferentes. También posee dos bases. Y las dos bases son del mismo polígono. Por ejemplo, en un antiprisma, si una base tiene un triángulo equilátero, la otra también va a tener un triángulo equilátero. O sea, por eso les digo, es muy parecido. Nada más que, ¿cuál es la diferencia? Que son las dos bases antiparalelas. Ahorita vamos a ver a detalle qué es eso de antiparalelo. Aquí pues ya no me cabe el paréntesis, ahí está. Y también tiene caras laterales. Pero la forma de las caras laterales ya no es de un paralelogramo, es de un triángulo. Entonces, eso es lo que diferencia al prisma del antiprisma. La forma en la que están posicionadas las bases y la forma que tienen las caras laterales. Aquí las dos bases son paralelas, ya que los vértices están ubicados en la misma posición, pero aquí son antiparalelas. Esto es que las dos bases están volteadas una con la otra. Les digo, ahorita se los pongo. Las caras, en este caso laterales, son de paralelogramos, y en este caso las caras laterales son triangulares. Entonces, vamos con este punto. ¿A qué me refiero con antiparalelas? A que los vértices están posicionados de forma diferente, como si hubieran girado la figura 180 grados. Por ejemplo, cuando nosotros hace rato vimos prisma, pusimos este ejemplo de que los vértices de los triángulos estaban igual, nada más que uno pues estaba abajo y el otro estaba arriba. Aquí los triángulos van a estar volteados. Serían así. Mientras que un vértice, por ejemplo en este caso, está apuntando hacia arriba, el otro está apuntando hacia abajo. Mientras que los dos vértices, en este caso, están hacia abajo, en la otra base están hacia arriba.
Entonces es como si nosotros giráramos. Por eso también les decía que observaran bien este prisma. Los dos triángulos, les digo, tienen la misma forma. Pero ahora, en los antiprismas, este triángulo podemos dejarlo igual, pero este estaría girado de tal forma que ahora esta punta quedaría de este lado. Entonces, eso es un antiprisma. Y bueno, las caras laterales, me falta ahí, las caras laterales tienen forma de triángulo. Aquí nosotros observamos que son de rectángulo, pero aquí ahora serían triángulos. Entonces ahorita les voy a hacer un bosquejo de un antiprisma para que se entienda mejor todo esto. Ahí está. Bueno, aquí está mi intento de antiprisma, entonces para que no se burlen. Entonces, nada más estamos viendo la parte de frente. Por ejemplo, tenemos aquí el prisma con el que hemos estado explicando. Es toda esta parte que se ve de color azul, pues sería únicamente esta parte de adelante, o sea, haciendo comparaciones. Y lo que no se ve, las caras que faltan, son las que irían atrás, como por ejemplo esta. Entonces nada más con esto vamos a ver la parte de adelante. De todos modos, pues nada más es para ejemplificar, ya más a detalle los veremos ya más adelante. Entonces, esto es un antiprisma. Y bueno, pues es mejor tenerlo aquí dibujadito porque se entiende más así con un esquema que si nada más lo vamos platicando. Entonces, como podemos observar, tiene ciertas similitudes con un prisma, pero a la vez tiene ciertas diferencias. Entonces, aquí tenemos las dos bases, igual que en un prisma, tiene sus dos bases. Las dos bases tienen la misma forma, no importa qué forma. Puede ser triángulo, cuadrado, una forma toda rara, pero al final de cuentas las dos caras tienen la misma forma, las dos bases. Nada más que, a diferencia del prisma, en el antiprisma las dos bases podemos decir que son antiparalelas, ya que observamos los vértices, como les había comentado, están en diferente posición. En el prisma, por ejemplo, tomamos este vértice, está en la misma posición que nada más que uno está abajo y el otro arriba. Pero por ejemplo aquí, tenemos aquí nuestras dos bases, y mientras que este vértice está arriba, está apuntando hacia arriba, este vértice está hacia abajo. Entonces a eso se refiere con que las dos bases son antiparalelas. A que como están giradas las caras, están giradas algunos grados, les digo, ya lo veremos más adelante. Cada uno de los vértices queda en la posición contraria a la que está el otro. En este caso, este vértice está arriba, pero este vértice está apuntando hacia abajo. Entonces, por eso constantemente con el prisma les decía, observen la posición de los vértices. Es la misma, nada más que una base está abajo y la otra arriba, pero a fin de cuentas están en la misma posición. En los antiprismas están en posición contraria. Por ejemplo, aquí les digo, aquí los dos vértices están adelante, este y este. Pero si fuera un antiprisma, este estaría adelante y este vértice estaría en la parte de atrás, o sea, estarían volteados. Entonces, eso lo vemos aquí. Este vértice lo podemos observar aquí en el dibujo porque en realidad está en otra posición, pero nada más para explicar. Este vértice está en la parte de arriba y por lo tanto el otro vértice, el de la base que tenemos abajo, está en la parte de abajo. Y lo mismo ocurre con cada uno de los vértices. Mientras que estos vértices están abajo, los de la cara que tenemos en la parte de abajo están en la parte de arriba. Bueno, sí, como que suena un poco contradictorio, que abajo, que arriba. Pero o sea, lo que quiero llegar es que la posición de la figura está girada de tal forma que los vértices de la base de arriba están en una posición contraria a los vértices de la parte de abajo. Por eso les digo, nada más observen estos dos, este está arriba y este está abajo. Lo mismo ocurre con todos los demás vértices. Entonces, eso ocasiona que cuando nosotros queramos unir con caras laterales cada uno de los vértices, en vez de generar los rectángulos, se generen los triángulos. Estos son los triángulos que les había comentado. Entonces, observamos que dos vértices, para que se pueda generar esto, dos vértices de una cara se están uniendo a únicamente un vértice de la otra cara. Por ejemplo, ahora aquí, estos dos vértices se están uniendo únicamente con este vértice, o estos dos vértices se están uniendo únicamente con un vértice.
A diferencia de que en los prismas, cada uno de los vértices se une uno a uno, o sea, aquí una recta, aquí este con este, aquí este con este, aquí este con este. En los antiprismas, dos vértices se están uniendo con uno. Entonces, esto es un antiprisma. Y bueno, la forma de nombrarlos es igual que con los prismas, dependiendo de la base que tengamos, perdón, de la cara, la forma que tengamos en cada una de las bases, es el nombre que va a recibir. Por ejemplo, en este caso es un pentágono, entonces sería un antiprisma pentagonal. O por ejemplo, si fuera un cuadrado, sería un antiprisma cuadrangular. Si fuera un triángulo, sería un antiprisma triangular. Entonces, por eso les digo, son muchas similitudes. Lo único que cambia es que las dos bases son antiparalelas y las caras laterales son unos triángulos, ya que a diferencia de un prisma normal, que todos los vértices están conectados uno a uno, aquí dos vértices se unen con uno. Entonces son los dos poliedros que ahora vamos a ver, pero ahorita les digo, nos vamos a enfocar únicamente a los prismas. Los antiprismas ya nos vamos a ver más a detalle ya en otras ramas de las matemáticas, en trigonometría, porque ya para calcular su área y su volumen necesitamos operaciones que no hemos visto. Y aquí, bueno, para el prisma, pues nada más con multiplicaciones, divisiones, potencias, sumas y todas esas cosas raras. Con eso ya podemos calcular área y volumen. Entonces, estos son los prismas y estos son los antiprismas. Tienen muchas similitudes, ambos tienen dos bases, ambos tienen dos caras laterales, pero las bases del prisma son polígonos que son paralelos, ya que los vértices están en la misma posición. Y aquí las dos bases son antiparalelas, porque una base está girada con respecto a la otra, de tal forma que los vértices quedan en posiciones contrarias. Mientras que este está arriba, aquí este queda abajo. Y las caras, bueno, laterales son paralelogramos y cada vértice se une únicamente con un vértice. Y en los antiprismas las caras son laterales, pero son triángulos. Y dos vértices se están uniendo con uno de la otra base. Entonces, estos son los siguientes cuerpos geométricos, sólidos o poliedros con los que vamos a trabajar. Y de hecho existe una cantidad enorme de poliedros. Básicamente nada más enseñan los regulares, los prismas rectos y las pirámides, básicamente. Bueno, y los cuerpos redondos. Pero existe una cantidad enorme. Ya estuve buscando en internet, en libros, y son muchísimos más de los que yo pensaba. Entonces, por ejemplo, esto de los antiprismas, yo no lo conocía. Yo lo acabo de conocer recientemente, ahora que estaba buscando más información para dar este video tutorial, para que fuera lo más completo posible. Entonces me encontré con eso de antiprismas y pues les digo, a mí al menos en la escuela no me lo enseñan. Entonces dije, pues si no me lo enseñan, entonces lo voy a enseñar aquí para que sepan que existen. Y así como los antiprismas, existen muchísimos otros poliedros que estoy pensando mencionar, pero o sea, no tanto dedicarme de lleno a ellos, como por ejemplo el cubo, el dodecaedro, el icosaedro o cada uno de los prismas, sino nada más mencionarlos, mostrárselos, mostrar la plantilla y hasta ahí. O sea, para que conozcan y no nada más se queden con que esos son los básicos. Existe una cantidad, así como existen muchísimas figuras, existe una cantidad enorme de poliedros. Entonces, ahora vamos a empezar con los prismas. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a ver el triangular, el cuadrangular, el rectangular, que también recibe otro nombre, pentagonal y quizá el hexagonal. Porque ya después heptagonal, octagonal, nonagonal o diagonal, decagonal, todos estos son iguales. La forma de calcular su área, la forma de calcular su volumen, todo es igual. Entonces no tiene sentido que nos enfoquemos. Si hay miles de prismas y poliedros, antiprismas y todo, no tiene sentido que nada más nos enfoquemos en 10, 15, 20 prismas. Nada más con los primeros 5 o 6 va a ser más que suficiente. Entonces ya vamos a ver los prismas de manera individual, cada uno. Vamos a ver sus características, así como hicimos con los cuerpos regulares, los cuerpos geométricos regulares. Sus características, la forma que tienen, la forma real, cómo lo representamos en el pizarrón, la plantilla, el cálculo del área y el
cálculo del volumen. Básicamente eso es lo que vamos a ver para cada uno de los prismas. Y les digo, igual con los antiprismas, pero eso ya más adelante. Ahorita nada más que los conozcan es lo que importa. Entonces esto sería todo con respecto a prismas y antiprismas. Ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarla y yo con mucho gusto se las aclararé. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Entonces yo me despido. No olvides suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para